eh, estaría cediendo la palabra. Muchas gracias, Elvis, y buenas noches a todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, conocerlos, aunque sea a la distancia, y en esta actividad que se desarrolla bajo el marco del proyecto Euroclima Más, que es un proyecto regional financiado por la Unión Europea y que está orientado al fortalecimiento de los sistemas nacionales y regionales de monitoreo y gestión de las sequías y de las inundaciones a nivel de los países andinos. Este proyecto abarca 6 países en el oeste de Sudamérica: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Dentro del proyecto se han desarrollado en varios de los países monitores de sequía, que es lo que nos compete actualmente para este evento. En Bolivia no se desarrolló, puesto que Bolivia era el único país que contaba ya con un monitor de sequía, que fue desarrollado hace un par de años bajo el proyecto PPCR, que es el Programa para la Resiliencia Climática de Bolivia. Entonces, dentro de ese proyecto se desarrolló ya el monitor. Entonces, lo que este proyecto Euroclima está haciendo es apoyar en algunas mejoras que desde CENAMI se han solicitado para la puesta a punto o mejora de este monitor. Este primer taller o este programa que se está desarrollando ahora se ha logrado en coordinación con instituciones nacionales en Bolivia, a quienes agradecemos muchísimo también por su apertura y por los deseos y las ganas de que esto se materialice. Empezamos entonces con el programa de fortalecimiento de las capacidades para implementar lo que sería un sistema de alerta temprana frente a las sequías en la subcuenca del río Pilcomayo, que es el área, digamos, piloto o el área de estudio seleccionada en el caso de Bolivia. Un sistema de alerta temprana ante sequías tiene sus particularidades, puesto que desde el punto de vista de lo que estamos acostumbrados, un sistema de alerta temprana es de acción inmediata, es de una alarma, alerta, y de una acción inmediata que busca atender esa alarma o esa alerta, sofocarla. En el caso de las sequías, es un proceso bastante lento que requiere asimismo respuestas que no se resuelven con acciones inmediatas. Requiere muchísimo de conocer el territorio, que requiere muchísimo de conocer la vulnerabilidad del territorio frente a las sequías y cuáles son los elementos y los factores que lo hacen vulnerable. También requiere el monitoreo de la sequía. Por eso Bolivia y los demás países donde ya se ha podido implementar están haciendo más bien el monitoreo de la sequía más allá de la predicción de la sequía. La sequía es un caso particular, como les mencionaba, que requiere más bien monitorearla como ha venido evolucionando en el último mes, en los últimos 3 meses, 6 meses, 1 año o incluso más allá. Porque se puede tender a pensar de que luego de un periodo en que no ha llovido en cierta región, cuando debió llover, si aparece 1 o 2 lluvias luego de ese periodo, entonces la sequía ha concluido, y no es el caso. Es más o menos ver cuál es el déficit que tengo yo acumulado en esa región de las precipitaciones o de los factores que me llevan a la sequía, y que una lluvia o lluvias aisladas no necesariamente terminan con ese proceso de sequía que sufre el territorio. Entonces demanda de acciones bastante especiales, bastante particulares, y es precisamente eso lo que estamos buscando ahora, crear una comunidad de práctica que hable y trate de esos temas. Y que esa alerta genere acciones también
o que ese monitoreo de la sequía genere acciones basado en lo que está indicando el monitor, si es una sequía severa o es extrema o lleva algunos meses acumulándose, demande acciones específicas que estén previamente definidas. Si tengo algún espacio, les comento el proyecto muy brevemente. Este proyecto Euroclima Más, financiado por la Unión Europea, como les decía, y implementado por la Agencia Española de Cooperación, la AECID, Cooperación para el Desarrollo, está ya siendo desarrollado desde hace un par de años, más o menos, en estos 6 países, y se ha dividido en la siguiente lámina, se ha dividido en 3 componentes, pero su principal objetivo es reducir los impactos, tanto sociales como los económicos, que están relacionados tanto con las sequías como con las inundaciones. ¿A través de qué? Justamente de lo que estamos haciendo hoy, de fortalecer las capacidades técnicas y también la articulación con instituciones que tienen que ver con la gestión de las sequías y de las inundaciones, a nivel tanto local como nacional e incluso regional. Tiene 3 objetivos generales, objetivos grandes, que se transforman finalmente en componentes. El primero es fortalecer los servicios climáticos que se da, o sea, cuál es la información que se brinda a los tomadores de decisión, ya sea autoridades, público en general o sector privado, del estado de la sequía o del estado de las inundaciones. Crear esos mecanismos o esas herramientas o fortalecerlas en donde ya existan para proveer estos servicios climáticos. Un objetivo 2 o un componente 2 es fortalecer los sistemas nacionales que tienen que ver con la gestión de riesgos de estos 2 fenómenos climáticos. Es decir, hacer un diagnóstico, y se hizo un diagnóstico de cuál es el estado de la gestión de estos 2 fenómenos a nivel nacional, si existen políticas, si existen planes, si existen estrategias, o si hay una planificación para el desarrollo de estos, y si no, ver cómo el proyecto puede apoyar en esta parte. Y a nivel local, se desarrolla el objetivo 3, o lo que vendría a ser el componente 3, que es implementar en las áreas piloto, que en este caso es la cuenca del río Pilcomayo, sistemas locales de información para la toma de decisiones que emita una alerta inicial, una alerta temprana, o un sistema de información que emita con anticipación o que pueda proporcionar información a los tomadores de decisión para mitigar los impactos de estos 2 fenómenos. Eso a nivel local. Entonces son 3 niveles o 3 escalas diferentes. Una a nivel técnico el desarrollo de la emisión de la información de los servicios climáticos, otro de nivel nacional de los planes, políticas, estrategias que hayan, y otra de nivel local donde estas se implementan e incluso se pueda contar con protocolos de acción de nivel local más específicos que lo que a nivel nacional se pueda tener. La siguiente. No me voy a detener mucho en esta parte del proyecto. La presentación, para los que estén interesados, estará disponible, pero habla de cuáles son los resultados esperados de cada uno de ellos. Como este taller en particular se enfoca en el resultado esperado 3, pues algunos de los productos que se espera lograr conseguir son sistemas locales de información sobre la vulnerabilidad, es decir, estudios de vulnerabilidad del territorio frente a la sequía, que digan, el territorio es vulnerable por tales y tales elementos sociales, por tales y tales elementos económicos, por tales y tales elementos físicos, ambientales, de tal forma que se pueda priorizar y decir, esos son los factores que, de acuerdo a la información disponible, hacen que el territorio se vuelva más vulnerable, y son aquellos a los que
debería atacarse para reducir esa vulnerabilidad. También conformación de mesas locales de coordinación para la gestión de las sequías y los riesgos de las sequías, el fortalecimiento de las capacidades de los tomadores de decisión en las instituciones locales o del territorio, o que tengan injerencia dentro del territorio, el sistema de alerta en sí, ante las sequías, y ojalá se logren lineamientos, eso esperamos que se pueda hacer, lineamientos para la inserción de la gestión de los riesgos de las sequías en los planes de desarrollo local. ¿Cómo deberían ser o cuáles deberían ser esos lineamientos para que la sequía forme parte de esos planes o de esas estrategias de desarrollo a nivel local? La siguiente. Y bueno, yo creo que hasta ahí mi parte, Elvis. Gracias y gracias también por su atención. Los dejo con mi colega Elvis, quien va a continuar con esta parte. Mucho gusto y muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Sí, y justamente para aumentar un poquito aquí en el tema de los resultados esperados, justamente esta parte que ya estamos en esta capacitación que estaría dentro del producto 3.3, que es justamente el fortalecimiento de capacidades de los tomadores de decisiones técnicos y funcionarios de los diferentes municipios que se encontrarían dentro del área de estudio. Estos productos se los está también trabajando con un consultor en territorio debido a las limitaciones que hemos tenido por el tema del COVID, que justamente nos ha impedido poder ingresar al territorio, pero en este caso pues hemos podido tener dentro del equipo al ingeniero Omar Velasco, quien nos ha estado ayudando bastante en la parte del territorio con los diferentes resultados que hemos podido realizar en lo largo de este proyecto. Y bueno, una información principal que debo mencionarlo para la capacitación es que inicialmente, luego de que ya termine esta parte de la información, voy a enviar un link dentro del chat del Zoom, donde se va a brindar información principal de ustedes, donde esto les va a ayudar para ya hacer un listado de asistencia y a su vez también les pediría que pongan el nombre completo, porque si bien es cierto, al finalizar de esta semana, pues vamos a generar los certificados correspondientes para cada uno. Y a su vez también vamos a usar el Google Classroom, que va a ser justamente para descargar la información que se va a proporcionar en esta semana de capacitaciones, presentaciones, materiales didácticos y demás. Esto también pues nos hace que debemos crearnos una cuenta en Google porque esta es la única manera para nosotros poder acceder a la misma. Para poder obtener el certificado de participación, debemos tener un mínimo del 70% de asistencia para obtener el certificado. Es decir, que más de 4 días de asistencia. Igualmente, al finalizar de la capacitación, pues nuevamente se brindará el link de la asistencia para poder tener la información correspondiente. Al finalizar las exposiciones, se brindará un espacio de preguntas y sí les pediría encarecidamente puedan tener silenciados los micrófonos hasta que finalice la ponencia de la persona que esté dando el módulo. Y cada día de capacitación tiene su propio link. Si nosotros revisamos la agenda que se les ha brindado, en la parte inferior pues se encuentra un link. Este va a ser un link diferente para cada día, ¿ok? No, el del día 1 es el link correspondiente a este día, el día siguiente vamos a tener otro link y así sucesivamente, para que no haya confusión. Y bueno, vamos a revisar un poco la agenda del día de hoy, pues ya hemos tenido las palabras de inauguración del director internacional, Juan José Nieto. Bueno, hemos presentado un poco el proyecto y la presentación de diferentes metodologías como vamos a trabajar. Y pues ya tenemos el primer módulo, que es el marco normativo sobre la gestión de desastres en Bolivia. Quien lo va a impartir es el coronel Luis Adolfo Maldonado Pacheco, jefe de unidad de capacitación, dirección de prevención de riesgo y reconstrucción del VIDES. Él nos va a dar los temas de
normativa legal sobre la gestión de riesgo, conceptos generales de gestión de riesgo, descripción de las principales instituciones involucradas. Que si no les quiero interrumpir más, y pues le estaría cediendo la palabra al coronel para que pueda ya brindar esta capacitación y toda esta información que va a ser de mucha ayuda para todos los que estemos participando dentro de, este, de esta semana de capacitación. Muchas gracias, muy buenas noches. Inicialmente, un gran saludo por mi medio del señor viceministro de Defensa Civil, el doctor Juan Carlos Calvimontes, el mismo que constantemente está preocupado en que la mayoría de las personas involucradas en gestión de riesgos esté cada vez más capacitada en lo que conlleva la misma. Y en este sentido y en esta oportunidad, en esta iniciativa de proyecto de capacitación, vamos a participar y en esa oportunidad me voy a permitir compartir mi pantalla para que tengamos un conocimiento a grandes rasgos en realidad, porque el tiempo no va a abastecer para que demos una explicación completa de lo que es la ley. Sin embargo, en la presentación estoy compartiendo los puntos más importantes de la misma, en función de que todo el personal que está siendo capacitado, personal técnico, va a de alguna manera poder tener el conocimiento básico de lo que es la ley de gestión de riesgos 602 y el decreto reglamentario, así como algunos conceptos principales de lo que es la gestión de riesgos. Quisiera, por favor, si me puedan avisar que si ya se está pudiendo ver mi presentación. Sí, coronel. Sí. Muchas gracias. Bueno, en este sentido, vamos a comenzar con la presentación. Inicialmente vamos a hablar de la gestión de riesgos. ¿Qué es la gestión de riesgos? Pues la gestión de riesgos, como pueden leer en la diapositiva, es un conjunto de estrategias y acciones multisectoriales. ¿Qué significa esto? Significa que en estas acciones y estrategias participan distintos sectores. ¿Para qué? Para encaminar estas acciones a la reducción del riesgo, por un lado, y por el otro lado, la atención de desastres o emergencias ante alguna amenaza como vulnerabilidad. Y como podemos ver en el gráfico, tenemos el ciclo de lo que es la gestión de riesgos, que comienza desde la prevención. La prevención, la mitigación, los preparativos, la alerta, la respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción. Todos estos procesos hacen en un conjunto lo que es la gestión de riesgos. Es un ciclo que comienza en la prevención y termina en la reconstrucción. Y este ciclo está dividido en dos partes importantes. Por un lado, la reducción de riesgos y por el otro lado, la atención del riesgo de desastres. Y para que tengamos un conocimiento más profundo, vamos a ver rápidamente un leve diagnóstico que se ha realizado de los municipios el año 2016, pero esto nos sirve de alguna manera para que entendamos el nivel en el que se encuentra el conocimiento de la gestión de riesgos en los distintos municipios de Bolivia. Y como podemos ver, las cifras que tenemos no son muy optimistas en cuanto al diagnóstico nacional, puesto que podemos ver que hay muchos municipios que todavía no cuentan con una unidad de gestión de riesgos institucionalizado o un área funcional, no cuentan con mapas de riesgo de desastres, no tienen un comité de operaciones de emergencia, no tienen un marco legal ni una norma específica de la ley de gestión de riesgos, tampoco un plan de emergencia o contingencia. Un gran porcentaje no realizan simulacros, tampoco hacen socializaciones o capacitaciones de lo que es la gestión de riesgos, no cuentan con sistemas de alerta temprana. Y así como podemos ver en las estadísticas, hay muchos municipios que no cuentan con planes de recuperación, proyectos de inversión pública
que estén orientados a la reducción de riesgos de desastres, tampoco tienen los medios suficientes para enfrentar las emergencias o el desastre. Y todas estas estadísticas nos muestran que todavía tenemos un camino largo a recorrer en lo que es el introducir todo lo que es la gestión de riesgos en los distintos municipios de Bolivia. Para ello es importante que veamos y que tengamos el conocimiento real de cómo está respaldada la Ley 602 y su marco jurídico. Y como podemos ver en la diapositiva, el numeral 11 del artículo 108 de la Constitución determina que son deberes de las bolivianas y los bolivianos, entre otros, socorrer con todo el apoyo necesario en caso de desastres naturales y otras contingencias. Asimismo, el artículo 100 de la Ley 031, Marco de Autonomías, también indica que se incorpora como competencia residual la gestión de riesgos, estableciéndola como una competencia exclusiva del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas. ¿Esto qué quiere decir? Que es una competencia exclusiva no solo del gobierno central, sino que también de las entidades territoriales autónomas, ya sea a nivel gobernación, municipio o autoridades indígenas, originario y campesinas. También este artículo 100 de la Ley 031 nos indica que se debe coordinar el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y o Emergencias. Un poco más adelante vamos a poder ver cómo está encaminado este CISRADE y cuál es de quiénes está compuesto este CISRADE. El numeral 6 en el artículo 100 también dispone que se deben integrar el análisis de estos factores de riesgo de desastres en los sistemas nacionales de planificación del desarrollo. Eso significa que hay que incorporar la gestión de riesgos no solo en una normativa independiente, sino que también en la planificación del desarrollo, el ordenamiento territorial y también la inversión pública. Para ello, la Ley 602 se fundamenta en las competencias definidas en el párrafo primero del artículo 100, como había indicado, que dice que toda competencia que no esté incluida en la Constitución será atribuida al nivel central del Estado y que podrá transferirla o delegarla por ley, y el artículo 72 de la 031, donde se incorpora, como había indicado anteriormente, la competencia residual de la gestión de riesgos. ¿A quiénes? A nivel central del Estado, a los gobiernos departamentales, municipales y los gobiernos de las autonomías indígena, originario y campesinas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de definir y fortalecer la intervención del Estado en todos sus niveles de poder en la gestión de riesgos, priorizando dos cosas importantes: la protección de la vida por un lado y desarrollando la cultura de la prevención. Si nosotros no podemos desarrollar la cultura de la prevención desde el inicio de la planificación con esta finalidad de la ley, pues siempre vamos a estar esperando a que ocurra el evento sin tener algunos procedimientos o lineamientos específicos para, de alguna manera, desarrollar esta cultura de prevención. ¿Cuáles son los principios de la ley? La ley tiene los principios de prioridad en la protección, integralidad, concurso obligatorio, subsidiariedad, acción permanente, acceso y difusión de información, atención prioritaria a poblaciones vulnerables y la cultura de prevención. Esos son los principios que son los pilares fundamentales de la Ley de Gestión de Riesgos y en los que se basa la misma. Para ello es importante también entender que desde que se ha promulgado la Ley 602, tiene una disposición abrogatoria única, donde dispone que quedan abrogadas la Ley 2140, la 2335 y el Decreto Supremo 26739 y todas las disposiciones contrarias
a la ley 602. ¿Por qué es importante recalcar esto? Porque aún existen algunos municipios que siguen realizando sus informes técnicos, sus informes legales, respaldados en algunos artículos de la ley 2140. Entonces es importante que entendamos que la ley 602, a partir de su promulgación, ha abrogado la 2140 y todas las otras leyes y disposiciones que están contrarias a esta ley. Para ello es importante que hagamos una diferencia entre las dos leyes. Primero, la 2140, ¿cuál era el objeto fundamental de la 2140? Que era el objeto fundamental regular todas las actividades en lo que es la reducción de riesgos y atención de desastres y emergencias y establecer un marco institucional apropiado y eficiente que permita reducir los riesgos de las estructuras sociales y económicas del país frente a los desastres y emergencias y atender oportuna y efectivamente estos eventos causados por amenazas naturales, tecnológicas y antrópicas. Importante entender la diferencia entre la 2140 y la 602. ¿Por qué? Porque la 2140, como pueden haber leído en la presente diapositiva, pues el objeto principal era atender, era una ley asistencialista. Entonces, ¿qué pasaba? Hasta que funcionaba la ley 2140, pues todos los municipios de Bolivia esperaban a que suceda el evento recurrente, digamos una inundación, una granizada, y una vez que pasaba, el gobierno venía y atendía, ¿no es cierto? Venía y atendía, venía y atendía. Entonces, todo esto se ha vuelto asistencialista y no había ninguna de las acciones orientadas a lo que es la gestión de riesgos. Y ahora vamos a ver lo que es la ley 602. La ley 602 tiene por objeto regular, primero, el marco institucional y competencial importante. Fíjense que la 2140 solo regulaba las actividades en lo que es la reducción de riesgos. En cambio, ahora, la ley 602 regular el marco institucional y competencial para la gestión de riesgos que incluye, como habíamos visto en la primera diapositiva, la reducción de riesgos, por un lado, a través de la prevención, la mitigación y la recuperación. Y por el otro lado, incluye la atención de desastres y emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante riesgo de desastres ocasionados por amenazas naturales, socionaturales, tecnológicas y antrópicas, así como vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y ambientales. Importante recalcar que de esta parte del objeto de nuestra ley 602, que incluye todo lo que es el ciclo, todo lo que es el ciclo de la gestión de riesgos, desde la prevención hasta la rehabilitación. Entonces, si se dan cuenta, eso es importante y también regular el marco competencial. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que en nuestra ley se habla del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias, el CIRRADE. ¿Y de quiénes está compuesto el CIRRADE? Como pueden ver en esos círculos, está compuesto desde el nivel central, pasando por las entidades territoriales autónomas, instituciones públicas, privadas, personas jurídicas, naturales y organizaciones sociales. En pocas palabras, el Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias está compuesto por todos los bolivianos. Y tiene tres ámbitos. Está dividida este CIRRADE en tres ámbitos. El ámbito territorial, que está compuesto por el CONARADE, el CODERADE y el COMURADE. El ámbito institucional, que está compuesto por las instituciones públicas, Fuerzas Armadas, policía, bomberos, entidades técnico-científicas, universidades y equipos de primera respuesta. Y también en el ámbito social, por las organizaciones sociales y las personas jurídicas y naturales. Aquí vamos a ver algo importante, porque ustedes han debido escuchar el CONARADE a nivel nacional,
y nosotros a nivel municipal tenemos el Comurade, pero ¿para qué tener Comurade si ya tenemos COEM y ese tipo de confusiones que suele ir sucediendo a nivel municipal más que todo, que son los primeros que actúan? El CONARADE a nivel nacional está compuesto por 6 ministros, no 6 ministerios, por 6 ministros. Está compuesto por el ministro de Defensa, el ministro de Planificación y Desarrollo, el del Medio Ambiente y Agua, Obras Públicas, Servicios y Viviendas, el ministro de Salud y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Y si se necesitaría, digamos, de algún otro ministro, pues se lo convoca y él podría ser parte del CONARADE, dependiendo del evento. Pero ¿qué atribuciones tienen este CONARADE? Este CONARADE, que está compuesto por esos ministros, son los que proponen políticas y estrategias, convocan a reuniones, recomiendan declaratorias, generan y aprueban mecanismos para el Fondo de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres o Emergencias, la parte económica, dan lineamientos para el funcionamiento del CIRRADE y coordinan acciones de rehabilitación, recuperación y reconstrucción. Entonces, si se dan cuenta, a nivel del Estado, a nivel central del Estado, el CONARADE, este Consejo de Ministros, son la parte administrativa, política y decisora, son los que toman las decisiones. Para que tengan una idea más clara, todos los años cuando se expone y se propone el Plan de Emergencias Nacional en Gestión de Riesgos, ese plan está aprobado por el CONARADE. Esos 6 ministros firman y aprueban el CONARADE. Seguramente a nivel departamental en el CODERADE estará compuesto pues por las direcciones, los directores de la gobernación, y a nivel COMURADE, no sé, pues los secretarios o los miembros del consejo que van a ser los que van a conformar esta entidad. Si se dan cuenta, el CONARADE a nivel nacional, CODERADE departamental y COMURADE municipal, son los que se encargan específicamente de tomar y aprobar decisiones político-administrativas, con esas atribuciones que acaban de ver en la diapositiva, y aprobar, ellos firman. Ese plan de operaciones de emergencia nacional tiene un presupuesto y ese presupuesto es aprobado por el CONARADE. Esos 6 ministros plasman su firma y aprueban la puesta en marcha del plan. Entonces, esa es una diferencia importante que ustedes quiero que entiendan en el CONARADE a nivel nacional y lógicamente a nivel municipal, cuáles son las atribuciones y qué es lo que hacen. ¿Por qué es diferente el CONARADE del COEN? Vamos a ver más adelante. Ahora, nuestra ley también, en el artículo 15, habla de responsabilidades en gestión de riesgos. El Ministerio de Defensa es el responsable de definir políticas y estrategias y de coordinar e implementar las acciones de gestión de riesgos en el corto plazo. En cambio, el Ministerio de Planificación es el responsable igual de definir políticas y estrategias de planificación en gestión de riesgos, pero en el mediano y largo plazo, en el marco de la planificación integral, ordenamiento territorial y la inversión pública. Importante también, en nuestra ley se habla en el artículo 18 que se debe incorporar la gestión de riesgos en todos los planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y planes sectoriales, en todos los niveles, estableciendo con carácter obligatorio y preferente acciones y recursos para la gestión de riesgos. Esto está en el artículo 18 de la ley 602. ¿Por qué es importante este artículo? Porque si se realizan planes, digamos, de ordenamiento territorial a nivel municipal, donde en este plan no están viendo lo que es la gestión de riesgos y permiten construir viviendas en la playa del río, pues lógicamente, cuando llega un turbión fuerte, pues se va a llevar esas casas. Entonces no están
realizando su planificación con la incorporación de la gestión de riesgos. Asimismo, importante realzar que esto es de carácter obligatorio y preferente. Ahora, el artículo 19 también de la Ley 602 nos habla de los derechos y las obligaciones de las personas. Como personas tenemos los siguientes derechos: recibir información oportuna y efectiva, participar en las actividades que comprende la gestión de riesgos y recibir del Estado atención oportuna. Esos son derechos. Pero también tenemos obligaciones, y una de las principales es cumplir con todas las normas que emita el Estado. Y esta es una ley emitida por el Estado, de cumplimiento obligatorio. También tenemos protocolos establecidos por la autoridad competente y prestar colaboración a las acciones de atención de desastres y o emergencias. Importante también que en el artículo 3 de nuestra ley se habla de la Política Nacional en Gestión de Riesgos como un conjunto de iniciativas, decisiones y acciones del Estado que tiene por objeto intervenir los riesgos presentes o los que puedan desencadenar, y se basan en el entendimiento del riesgo como un problema del desarrollo integral para vivir bien. Nuestra ley engloba 4 procesos. El decreto supremo de la ley habla de la identificación y el conocimiento del riesgo como uno de los procesos de la ley, la reducción del riesgo de desastres, la atención de desastres y emergencias y la protección financiera. Y si se dan cuenta, estos 4 procesos engloban todo lo que es el ciclo de la gestión de riesgos, desde la prevención hasta la rehabilitación. Ahora, el artículo 42 habla del Sistema Nacional de Alerta Temprana para Desastres, el SAT. ¿Cómo funciona el sistema de alerta temprana? Por un lado, tenemos las entidades técnico-científicas como el CENAMI, el Instituto Geográfico Militar, el Instituto Nacional de Estadística, CEMENA, universidades, Servicio de Hidrografía Naval, etcétera, etcétera. Y todas esas entidades técnico-científicas, por un lado, proporcionan la amenaza. Por ejemplo, si es que el CENAMI nos dice de aquí a el día de mañana va a haber una granizada en el municipio del Valle en Tarija, es solo una amenaza, nada más. La granizada como granizada es una granizada nada más. Pero que nosotros necesitamos es que nos puedan transmitir la vulnerabilidad. ¿Y quién nos dice qué comunidades de qué municipios son los vulnerables? Pues las entidades territoriales autónomas en todos los niveles, desde el nivel central, gobernaciones, municipios, autoridades indígenas originarias, campesinos y todo. Estas entidades territoriales autónomas nos proporcionan la vulnerabilidad. Entonces, ya tenemos el dato de la amenaza y tenemos de parte del municipio del Valle la vulnerabilidad, porque el municipio nos dirá, la comunidad tal de mi municipio es vulnerable ante esta amenaza probable de la granizada. ¿Por qué? Porque va a destrozar todos sus viñedos. Pero, ¿y qué haces con esa amenaza y vulnerabilidad? Ahí entra un actor muy importante, componente del Viceministerio de Defensa Civil, que es el SINAGER. ¿Qué hace este SINAGER? El SINAGER realiza el análisis de la amenaza y de la vulnerabilidad para hacer un análisis de estas dos informaciones. ¿Para qué? Para consolidar la información, realizar una articulación a través de mecanismos, generar boletines de alerta. El SINAGER genera boletines de alerta e indicará: el municipio del Valle
debe tomar previsiones porque el día de mañana la granizada va a caer fuerte en tal comunidad, digamos. Entonces, ese trabajo de análisis de la información la realiza el SINAGER, que es el Sistema Nacional para la Gestión y la Atención de la Emergencia y Reducción de Riesgos de Desastres. Establece procedimientos de información, genera recomendaciones y suministra información. Entonces, importante que sepamos que si nosotros, como SINAGER, el Viceministerio de Defensa Civil, solo tiene información de la amenaza y no tengo ninguna información de los municipios de la vulnerabilidad ante esta amenaza, pues sigue siendo una amenaza nomás, que granice y no sabes si va a causar, si el municipio o la comunidad está lista para soportar esa granizada, ¿entienden? Entonces, ese flujo de información debe estar en relación con el SINAGER desde los municipios a través de las regionales y departamentales de defensa civil que hay en todo el territorio nacional. Otra cosa importante que tenemos que ver son los planes de emergencia y los planes de contingencia. Los planes de emergencia, pues, son instrumentos de planificación que se definen en el marco de la actuación de las entidades del CISRADE, o sea, las que hemos visto en la anterior diapositiva, ¿no es cierto? Todas esas entidades componentes del CISRADE participan en la planificación y se vuelven actores de esta planificación de los planes de emergencia. ¿Para qué? Para la atención del desastre y emergencia en los diferentes sectores y entidades territoriales autónomas. Y consiste en una propuesta normada de organización de acciones, personas, servicios y recursos disponibles. ¿Para qué? Para orientar la atención de desastre y emergencias con base a la evaluación del riesgo, la disponibilidad de recursos materiales y humanos y la preparación a la comunidad y capacidad de respuesta. A nivel nacional, cuando nosotros lanzamos el Plan de Emergencia Nacional en Gestión de Riesgos, ese plan de emergencia engloba todos los eventos recurrentes que existen en todos los municipios. ¿En base a qué? En base a esa información que hemos visto en la anterior diapositiva, ¿recuerdan? Toda la información de amenaza, información histórica de amenaza y de vulnerabilidad, pues hace que nosotros emitamos un plan de emergencia nacional contemplando en su mayoría los 5 eventos más recurrentes: helada, granizada, sequía, incendios e inundaciones. Ese plan de emergencia nacional contempla en su mayoría estos 5 eventos recurrentes y lógicamente planifica una actuación de todos los componentes del CISRADE en cada uno de esos eventos y como producto final genera un presupuesto. Y como habíamos visto hace unas diapositivas atrás, este plan de emergencia es aprobado ¿por quiénes? Por el CONARADE. El CONARADE, siendo la institución, siendo el Consejo de Ministros que aprueba este plan de emergencias, ellos al aprobar están dando un visto bueno para la ejecución de este plan durante la gestión, ¿ya? Ahora, ¿qué es el plan de contingencia? El plan de contingencia ya son protocolos más específicos de respuesta que se formulan en función a muchos escenarios de riesgo y hacen parte de los planes de emergencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo un plan de emergencia que contemplan los 5 eventos, pues tendré 5 planes de contingencia. Un plan de contingencia incendio, otro plan de contingencia helada, sequía, granizada, inundación. 5 planes de contingencia, porque ya son protocolos más específicos. Seguramente no participarán los mismos actores o entidades del CISRADE en un plan de contingencia contra incendios que como un plan de contingencia contra la sequía, ¿no es cierto? Entonces, todo este plan de contingencia
¿Para qué sirve? Buscan restablecer las condiciones mínimas de funcionamiento de los ministerios, las instituciones públicas a nivel central del Estado, las entidades territoriales autónomas y las empresas prestadoras de servicios públicos. Ahora, como pueden ver en esta diapositiva, tenemos por un lado el Plan Nacional de Emergencias 2021. Y como pueden ver, tenemos nuestros mapas de riesgos, ubicando en colores, para este caso, para las inundaciones. Los municipios que tienen más probabilidad de inundaciones de acuerdo a los datos históricos y los datos del CENAMI. Y también tenemos, como les había indicado, un plan de contingencia, inundación, por ejemplo, que está mostrando ya acciones específicas para la inundación en las zonas de mayor probabilidad de presentar acceso de precipitación o de déficit de precipitación también en algún caso. Ahora vamos a llegar ya a una parte importante que es los periodos de excepción y las declaratorias en situaciones de emergencia o desastre. Y vamos a ir desde el nivel municipal, para que ustedes entiendan la diferencia entre emergencia municipal y el desastre municipal. ¿Cuándo un municipio se declara en emergencia municipal? Un municipio se declara en emergencia municipal cuando todavía puede atender con su propia capacidad económica y o técnica el territorio afectado. Entonces, el municipio se declara en emergencia. Ya vamos a ver por qué se declara en emergencia, porque seguramente el evento súbito ha obligado a entrar en un periodo de excepción de emergencia y todavía el municipio puede atender con su capacidad económica y o técnica el territorio afectado. Pero una vez que ya no tengan capacidad económica o técnica, pues el municipio debe declararse en desastre, porque ya no puede atender con su propia capacidad económica o técnica el evento. ¿Y para qué hace esto? Para poder acceder a la ayuda del nivel departamental. El nivel departamental en ese momento, pues, dependiendo de los recursos que tiene asignados, verá la necesidad de declararse en emergencia departamental o no. Y si necesita declararse en emergencia departamental, pues es cuando los gobiernos autónomos municipales no pueden atender el desastre con sus capacidades económicas o técnicas, y si el evento es muy grande y causa muchos y afecta a muchos municipios, pues lógicamente tendrán que llegar a declararse en desastre departamental. Una cosa importante que tienen que entender, que no siempre esto está de la mano de solo el factor económico, sino también del técnico. Y les hago recuerdo, no sé si recuerdan hace unos años, creo que el 2010 u 11 era, que pasó un desastre en Santa Cruz cuando se cayó el edificio Málaga. ¿Recuerdan? Seguramente en esa oportunidad se deben acordar que el municipio de Santa Cruz se declaró en desastre municipal. Y ustedes dirán, ¿por qué si ese municipio tiene harta plata? Pero lo que pasa es que si bien tenían los recursos económicos suficientes como para atender este desastre, pues no tenían el personal técnico para poder rescatar a las personas que se creía que estaban vivas debajo de los escombros de este edificio. Entonces, seguramente se hizo un informe técnico respaldando esta información, que no tenían la capacidad técnica suficiente y poder acceder a la ayuda del nivel departamental, central o en algún caso del internacional, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que venga gente especialista en la búsqueda, salvamento y rescate de las personas que estaban debajo de la estructura colapsada.
Entonces, ese es un ejemplo claro de que no siempre está ligado a la declaratoria de emergencia o desastre la parte económica, sino también la parte técnica. ¿Y para qué entramos en un régimen de excepción? Un régimen de excepción ante emergencias y desastres sirve para tres cosas importantes. Primero, para la modificación presupuestaria, y con esa modificación presupuestaria, con esa declaratoria de desastre o emergencias, permitir que se realicen modificaciones presupuestarias y transferencias entre partidas. ¿Por qué? Porque seguramente ese municipio ha agotado el dinero que tenía presupuestado para la gestión de riesgos y necesita dinero. Entonces, vamos a poner un ejemplo claro. Un municipio X agotó sus recursos en la partida asignada para la gestión de riesgos, ya no puede atender el desastre con ese dinero, ese monto de dinero, y necesito hacer una modificación presupuestaria o una transferencia entre partidas porque, no sé, pues dentro de sus proyectos tiene identificada la realización de una placita, digamos, o el arreglo de la plaza principal del municipio. Si se tiene planificado ese arreglo de la plaza principal del municipio, pues con esta modificación de régimen de excepción se puede hacer el movimiento entre partidas y poder disponer de ese recurso. Otro recurso que tenían asignado, que les digo, era el repintado del municipio. Pues lógicamente con este régimen de excepción se podrá hacer la modificación presupuestaria para esa transferencia entre partidas. Para eso sirve el periodo de excepción. ¿Para qué más? Para la contratación de bienes y servicios. Una vez emitida la declaratoria de emergencia, pues la modalidad de contratación por desastres establecidas en la norma. Se puede realizar la contratación de bienes o servicios, pero que siempre estén orientadas a la atención inmediata y oportuna del desastre o emergencia. Y otra cosa importante también que tenemos que saber, que la vigencia del régimen de excepción. Esta vigencia del régimen de excepción es de máximo 9 meses. Y en el caso de que dure más tiempo de los 9 meses, pues se realiza de nuevo una declaración de emergencias de otros 9 meses, con lógicamente sus informes de respaldo y todo esto. Otra cosa importante, cuando el periodo de excepción y el desastre no dura tanto como 9 meses, y suponiendo que dura 2, 3, 5 meses, pues esos meses, digamos que dura solo 3 meses, no sé, en 3 meses ya se puede volver a la normalidad, se tiene que realizar un documento, un decreto para el retorno a la normalidad. Eso es importante porque en algunos municipios se declaran en emergencia o desastre y lo dejan abierto cuando ya pasó, digamos, el desastre, y todavía para evitar problemas ya sean administrativos o de otro nivel, pues se tiene que realizar con un decreto supremo el retorno a la normalidad que implica la conclusión del régimen de excepción. Ahora, nuestra ley también habla de lo que es el Comité de Operaciones de Emergencia. Y si se pueden fijar en esta gráfica claramente, está a la cabeza de este Comité de Operaciones de Emergencia el CONARADE, que lógicamente, como ustedes ya han podido ver en las anteriores diapositivas, es un nivel decisor político-administrativo. Es el que aprueba presupuestos, el que aprueba los planes, el que autoriza firma, ese consejo. Después viene un coordinador general, que a nivel central del Estado es el viceministro de Defensa Civil, y debajo todavía del viceministro de Defensa Civil está el director general de Emergencias y Auxilio, que es el director
del Comité de Operaciones de Emergencia. A nivel central del Estado, él es el que dirige y bajo su responsabilidad está dirigir el Comité de Operaciones de Emergencia con ayuda de las entidades técnico-científicas, por un lado, para que proporcionen la vulnerabilidad, recuerdan, y el SINAGER para realizar el análisis de la información y determinar acciones que se puedan realizar en el marco del evento que se esté analizando. Y ese director de emergencias o desastres trabaja directamente con las mesas técnicas sectoriales. Ese comité de operaciones de emergencia tiene las siguientes funciones. Primero, dar cumplimiento a los planes de emergencia y contingencia y protocolos. Entonces, si ustedes o los municipios no tienen planes de emergencia y de contingencia, ¿cómo va a actuar y va a dar cumplimiento el comité de operaciones de emergencia? Por ejemplo, si no tienen un plan de contingencia contra incendios, ¿qué va a hacer el comité de operaciones de emergencia ese rato? Si no está planificado. Entonces es importante que nosotros sepamos que debe existir esa planificación y esos planes de emergencia y de contingencia y protocolos para saber qué va a hacer quién para evitar duplicidad de esfuerzos, de recursos. ¿Qué les digo? Tienen 3 ambulancias en el municipio y las 3 están yendo al mismo lugar porque no está planificado y se necesitaba solo una, o tal vez ahí solo se necesitaba un paramédico y la ambulancia se necesitaba en otro sector. Ese tipo de cosas tendrían que estar escritas en los planes de contingencia de cada municipio. Otra de las funciones importantes del Comité de Operaciones de Emergencia es establecer instrumentos de evaluación de daños. El llenado del famoso EDAN, ¿no es cierto? Que es un formulario para la evaluación de daños y análisis de necesidades. Cuantificar la población afectada es igual una función del Comité de Operaciones de Emergencia. Otra parte importante, difundir la información oficial. Dense cuenta que cuando pasa un evento, todo el mundo habla. Sale alguien en la prensa, 500 damnificados, otro sale 1000, otro sale 3000, otro sale y nadie da una información oficial. Pues si se tiene ya instaurado este comité de operaciones de emergencia, ellos son los únicos que tendrán un vocero, representante del alcalde, que será el único que difunda esta información oficial de acuerdo al evento. Otra cosa importante y dentro de sus funciones también es procurar la aplicación de parámetros humanitarios en cuanto a la protección de los menores, los ancianos y todo esto. Y también coordinar y supervisar la participación de las acciones del equipo humanitario país, las organizaciones no gubernamentales. Hay muchas organizaciones no gubernamentales que tienen que coordinar estas acciones. ¿Con quién? Con el Comité de Operaciones de Emergencia. A nivel central del Estado, el Comité de Operaciones de Emergencia de una manera de a grandes rasgos está conformada por estas mesas de trabajo. Hay la mesa ambiental de agua y saneamiento e higiene, mesa de educación, de protección, seguridad y género, de salud y nutrición, de albergues y campamentos, seguridad alimentaria, agropecuaria, recuperación, logística y de primera respuesta. Y si se dan cuenta, varios comités de operaciones de emergencia solo le dan la importancia suficiente a la mesa de primera respuesta. La mesa de primera respuesta es una de las mesas del Comité de Operaciones de Emergencia. Ellos son los que salen, ¿no es cierto? Estarán ahí los bomberos voluntarios, si es que hay alguna unidad militar, los de la unidad militar, estará la policía, los bomberos, etcétera, etcétera. Pero ellos son la mesa de primera respuesta nada más. Dense cuenta que existen otras mesas más como parte del Comité de Operaciones de Emergencia que en algún momento tienen que dar lineamientos de funcionamiento de su mesa para determinado evento. Si el evento recurrente en un municipio es
inundación, pues seguramente la mesa de educación coordinará para que las familias que han perdido sus viviendas en la riada, pues vayan a hacer alojamientos temporales en una unidad educativa, por ejemplo. La mesa de protección de género verá de que en esos campamentos pues estén resguardados los menores de edad, las niñas, los niños que han perdido sus papás, etcétera, etcétera. Y así es un trabajo conjunto, si se dan cuenta, de todas las mesas. No solo es la mesa de primera respuesta, es una coordinación general que se hace con el trabajo de cada una de estas mesas. Lógicamente, a nivel nacional hay una estructura, se puede replicar la misma a nivel municipal. ¿Será que es necesario que hayan tantas mesas? Tal vez solo necesitamos 3, 4, sí, pero tienen que participar todas estas entidades. ¿Será que es necesario que esté presente como parte de estas mesas el dueño de la gasolinera? Pues tendrá que estar, porque él tiene que saber que tiene que proporcionar al municipio diésel en caso de que necesiten transportar gente al lugar de los damnificados y todo esto. Y todo esto, ¿dónde tiene que estar? En los planes de emergencia y de contingencia. Entonces, si se van dando cuenta la importancia que tiene que haber y la diferencia que existe entre el Comité de Operaciones de Emergencia, que es la parte operativa de acción y de cumplimiento de los planes de emergencia y contingencia, con el con el CONARADE, que es el Consejo Nacional, que está compuesto por esos ministros, ¿se dan cuenta? Esos son más a otro nivel, administrativo, decisivo, de toma de decisiones y de aprobación de recursos, etcétera, etcétera. Parte administrativa política nada más, el COEN, perdón, el CONARADE a nivel nacional y el COMURADE a nivel municipal. Esa es una parte decisora administrativa política. En cambio, el Comité de Operaciones de Emergencia es la parte que va a dar cumplimiento a los planes de emergencia y contingencia y los protocolos a través de acciones que están donde expuestas en los planes de emergencia y contingencia. Ahora vamos a ver algo de las previsiones presupuestarias que también está contempladas en la ley, en el artículo 25, y una de ellas es la programación de recursos. Las entidades del nivel central del Estado tienen que prever en sus POAs presupuestos y recursos necesarios según lo establecido en el Plan de Desarrollo Sectorial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todas las entidades tienen que prever en sus POAs, las entidades territoriales autónomas, prever en sus POAs presupuestos según sus planes de desarrollo, planes de emergencia y planes de contingencia. Pero lanzo una pregunta. ¿Será que sus municipios han planificado el presupuesto asignado en gestión de riesgos en función a un plan de emergencia o de contingencia? ¿O han asignado ese recurso así porque todos los años se gastaba así y nada más, sin ninguna planificación? Importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes planifiquen, ahí se van a dar cuenta que necesariamente tienen que contemplar combustible para traer a los soldados desde el cuartel hasta el lugar, alimentación para los campamentos, albergues temporales, carpas, machetes, palas, asadones y una serie de cosas que tendrá que estar contemplado en su plan de emergencia y lógicamente esto reflejado en sus POAs. ¿Y quiénes aprueban esos planes? Vuelvo a repetir, a nivel nacional el CONARADE y a nivel municipal el COMURADE. Entonces el COMURADE se reunirá y dirá, sí, efectivamente se necesita esta cantidad de dinero, firmo. Y así firman todos los miembros del COMURADE, no solo el alcalde, no solo el alcalde. Dense cuenta que esta parte están todos los, ya sean los secretarios, los miembros del consejo y los que estén organizados pues de acuerdo a su ley de gestión de riesgos municipal, que tendrían ya que tener todos los municipios. Pero hemos visto en las estadísticas al comienzo, no tienen varios. Algunos ya van teniendo. El municipio de Cochabamba, por ejemplo, hace unos meses ya ha aprobado su ley de gestión de riesgos.
Entonces es importante esto, ¿por qué? Porque eso da lugar ¿a qué? A que se pueda asignar un presupuesto y que hayan ya los planes de emergencia y contingencia. La ley también incluye dentro de las previsiones presupuestarias el FORADE, que es el Fondo para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres o Emergencias. Este FORADE, para el conocimiento de todos, todavía no está en vigencia. ¿Por qué? Porque todavía no se ha podido sacar una estructura normativa dentro del Banco Unión para que no se pueda ver la cuestión de los intereses y este tipo de cosas y se pueda de alguna manera regular, digamos, este FORADE, porque era como, así en palabras sencillas, como un chanchito, digamos, donde uno va poniendo sus moneditas. Entonces, imagínense que este FORADE, el Estado ponía tanto de dinero, el municipio X tanto, y así un fondo donde estaba todo este dinero, y si se gastaba este año, pues al año se seguía ahorrando, y si no se gastaba este año porque este año no hubo tantos desastres, pues eso quedaba como un fondo de ahorro, digamos, que se tenía que usar cuando, si se trataba de preparación o alerta, en la atención de desastres o emergencias, o también para el conocimiento o la reducción del riesgo. Sin embargo, este FORADE, como vuelvo a repetir, por motivos normativos de la banca, no está aprobado todavía, pero nosotros a nivel central del Estado trabajamos con nuestro plan de emergencia nacional y con un presupuesto asignado del monto total del presupuesto general del Estado, el 0.15% es lo que está asignado para la reducción de riesgos o desastres. Dense cuenta que es poquito, 0.15, ni siquiera el 1%, el 0.15% del presupuesto general del Estado es lo que nosotros contemplamos para realizar nuestro plan de emergencia nacional a nivel central del Estado. Ya como últimas diapositivas, les quiero mostrar algo importante, que es el presupuesto asignado por el Programa de Gestión de Riesgos del año 2016. A nivel departamental, el programa 96 Gestión de Riesgos, y aquí está en un círculo rojo la gobernación de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque era la que más dinero tenía asignado ese año. Eran 60.172.115 bolivianos en general, de los cuales 43 millones y medio aproximadamente estaban destinados a proyectos de inversión y 16 millones y medio a proyectos a gasto corriente en lo que es gestión de riesgos para todos los municipios de Santa Cruz. En Tarija, a ver, denme un segundito, por favor. En Tarija, como pueden ver, ese año habían 57.147.085 bolivianos en su partida del programa 96 Gestión de Riesgos. Ahora, la pregunta, así al aire, ¿será que para esa gestión tenían un plan de emergencia o planes de contingencia en los cuales se han basado para proyectar este presupuesto? ¿O ha sido un dinero así asignado? ¿O será que todo este dinero en realidad ha sido gastado en gestión de riesgos ese año? Pues ahí queda la pregunta. Ahora, lo mismo sucede a nivel municipal. Del mismo año también les muestro lo que pasaba en el presupuesto asignado para el programa de gestión de riesgos, el programa 31, gestión de riesgos. Y les muestro de algunos municipios, ya no de Tarija, esta vez de Santa Cruz, donde pueden ver que el municipio más pobre, digamos, era en esa época que había asignado, no más pobre, sino seguramente el que menos dinero ha asignado en gestión de riesgos, fue Lagunillas, con 30.000 bolivianos. Y como pueden ver, el que más asignó ese año para gestión de riesgos era La Guardia, con 1,5 millones de bolivianos. Ahora,
vuelvo a repetir la pregunta. ¿Será que estos montos asignados para la partida 31 a nivel municipal han sido asignados bajo la planificación de un plan de emergencias municipal o de un plan de contingencias? ¿O será que este gasto corriente que está aquí programado ese año ha sido gastado en la compra de cosas para afrontar los desastres que son recurrentes en sus municipios? ¿Por qué les pregunto esto? Porque se ha escuchado en alguna oportunidad. ¿Qué cosa? Se ha escuchado que muchos de los, o no, no muchos, que algunos municipios en realidad, para el POA nada más colocan estos montos y pasa un tiempo y necesitan el dinero para hacer alguna otra actividad, no sé, la fiesta del pueblo, etcétera, y no saben de dónde agarrar un recurso y gastan el recurso de su partida 31. ¿Y eso es por qué? Porque no está planificado, porque no hay una resolución del Comurade firmada por todos los miembros del Comurade, donde se dice que ese recurso es para lo que está planificado y nada más. Porque no hay una ley de gestión de riesgos municipal que está asegurando ese presupuesto para el cumplimiento de todo lo que es la gestión de riesgos. Entonces, dejo esta imagen en su recuerdo nada más para que ustedes entiendan que si no se planifica, no se asigna un presupuesto real en función, lógicamente, al tamaño del municipio. Lógicamente hay municipios más grandes, más pequeños, pero si es que no se puede planificar eh, la programación de recursos respaldada en un plan de emergencia municipal, un plan de contingencia, pues lógicamente todos los años vas a estar sufriendo las mismas cosas. Y eso es lo que se quiere evitar. Estamos iniciando, entre comillas, ya tal vez a terminar ya el primer año de una gestión de gobierno municipal, pero es importante que se pueda de alguna manera concientizar, como decían al comienzo, a los niveles de toma de decisiones de los municipios para que se pongan las pilas y puedan de alguna manera promulgar su ley municipal en gestión de riesgos, su reglamentación de la ley en gestión de riesgos, asignar un presupuesto de acuerdo al presupuesto y lógicamente la autonomía que tiene cada uno de los municipios, pero recuerden que el artículo 100 de la ley de autonomías obliga a todas las entidades territoriales autónomas a incorporar la gestión de riesgos en su planificación. Entonces, recuerden también que es parte de las obligaciones dar cumplimiento a la ley. Entonces, ese tipo de cosas son las que tienen que quedar presentes. ¿Para qué? Para que de alguna manera se pueda avanzar en todo esto y podamos contar con normativa legal, responsable y que esté respaldada para tomar todas las acciones que son encaminadas para afrontar los desastres más recurrentes en todos los municipios. Defensa Civil somos todos. Muchas gracias. No sé si hay algún miembro del auditorio que quiera hacer alguna pregunta. Quedo atento si es que alguien tiene alguna pregunta, algo para que se pueda aclarar. Si no, ya con esto tendría terminada mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, coronel. Muy buena la exposición. Por mi lado, estoy muy contento por toda la información brindada y pues abriríamos ahorita un espacio de preguntas para los participantes que deseen hacer una de las mismas. Entonces, quedaríamos en este espacio para que puedan hacer las preguntas que ellos crean correspondientes. Bueno, buenas noches a todo el grupo. Le habla aquí el encargado de la unidad de gestión de riesgo de Caraparí. No sé si me escuchan. Sí, sí, adelante. La pregunta que yo tuviera, si los planes de contingencia me decía hay que mínimo son para elaborar unos 5 y sería de acuerdo al municipio, porque digamos el municipio de Caraparí lo que más afecta son el tema de sequía, digamos. Y para elaborar un plan de contingencia, digamos, de
como puede decir, el ADA o del otro, como era que me estaba mencionando, de riada y todo eso, aquí no, ni un año se vio eso, digamos, el tema de fuertes precipitaciones, nunca hubo riada, contamos con un terreno, digamos, que no hay probabilidad que haya inundaciones. Pues mi pregunta sería que sí o sí es necesario hacer planes de contingencia de todos que usted mencionaba o de acuerdo al municipio que corresponde. Muchas gracias por la pregunta. Un saludo grande al municipio de Caraparí. Bueno, en realidad, toda esta normativa y estos planes de emergencia y contingencia, lógicamente tienen que estar en relación a la recurrencia de eventos en cada municipio. Puede ser que en algún municipio el único evento que han tenido y históricamente con datos históricos del municipio y todo esto, solo es un evento. Entonces, lógicamente, los planes de contingencia ya no serán tanto planes de contingencia, su plan de emergencia municipal nada más estará enmarcado ese evento y ya serán protocolos de acción nada más los que se van a realizar para este evento en particular. Eh, Sin embargo, es importante también tomar en cuenta que es muy posible que aparte del, junto con la sequía puede llegar algún evento, em, ¿qué le digo? No tanto como lluvia, sino tal vez algún incendio, algo así. Entonces, si es que en alguna oportunidad ha habido un incendio, pues lógicamente se tendría que considerar. Sin embargo, como prioridad, de acuerdo a las características mismas de cada municipio, pues se tiene que hacer de acuerdo a los eventos que son más recurrentes en su municipio. En este caso, como usted indicaba, solo sequía, pues comenzar a trabajar con esos planes. Y eso es lo que se debe de hacer en realidad. Y lógicamente ya más adelante ir viendo algún otro evento que podría ser no tan recurrente, pero que en algún momento seguramente ha sucedido y que se pueda tomar en cuenta. No sé si con eso he aclarado su pregunta. Sí, muchas gracias. Y otra consulta más al tema de cuando se declara una declaratoria de emergencia, eso, digamos, digamos, eso, ¿cómo puede decir? Se hace cargo el gobierno municipal, ¿no? Pero yo para pedir a una intrapartida, por ejemplo, aquí tenemos una intrapartida de IDH y me dice que para hacer una intrapartida, sacar plata de otro programa, igual tienen que ser de IDH, no de otro. ¿Es sí o sí eso? Bueno, así se maneja aquí. Eso Eh, quería consultarlo. sí, bueno, en realidad ya cuando se hacen este tipo de declaratorias, ya sea de emergencia o de desastre, es importante justamente por eso la normativa. Como nosotros, seguramente el municipio de Caraparí no tiene una ley de gestión de riesgos municipal donde en su reglamentación se podría colocar estos detalles justamente de qué partidas se puede asignar un recurso en un momento intrapartidas o cuál no, pues lógicamente eso está en función a la aprobación de este presupuesto y de movimientos intrapartidarias en este caso, netamente del alcalde. Seguramente en el municipio tampoco existe un comurade, porque si hubiera un comurade y tu plan de contingencia, digamos que ya lo tienes, un plan de contingencia contra sequía, digamos. Ese plan de contingencia tiene un presupuesto asignado de no sé cuánto. Entonces, si ese presupuesto ha sido firmado y aprobado por el comurade, pues lógicamente no tendrías ningún problema en disponer de esos recursos. Pero si te das cuenta, es importante ir desde el principio. Si no tienen una ley, por lo menos sacar algún decreto de reglamentación tal vez del accionar del comurade y que el comurade asuma la responsabilidad de la aprobación de un presupuesto asignado y que en función a eso se determine dentro de estas resoluciones comurade que se pueden generar en función a un informe técnico del técnico UGR, respaldar, digamos, la asignación de recursos de las partidas que disponga el gobierno autónomo municipal o departamental. Yo mucho, digamos,
Ya esa es una, ¿cómo les digo? Es una orientación nada más, porque lógicamente dentro de la autonomía de cada municipio, pues verán ustedes los lineamientos y normativas que puedan regular esta parte de uso y empleo de intrapartidario, digamos. No es tanto una imposición del nivel central del Estado, entendemos perfectamente que la ley de autonomías da justamente esta libertad para el manejo de sus recursos, y lo que se tiene que ver y en lo que se tiene que trabajar es justamente que se dé ese porcentaje en una ley de gestión de riesgos, en una resolución del Consejo del Comurade a ese nivel para que esté garantizada esa asignación de recursos. ¿Alguien tenía otra pregunta? Se le silenció el micrófono, coronel. Ah, perdón, ¿está claro o hay alguna otra pregunta más? Por mi parte, sí, esa era mi duda. Había visto que había levantado la mano el participante Elvis García. Igual les quería comentar de que pueden hacer las preguntas directamente en el chat también, pues, y bueno, si no, pues pueden activar el micrófono, alzar la mano para participar. Y otra acotación también que les quería decir es que hemos estado enviando el link del formulario para la asistencia del día. Los que ya lo llenaron, no se preocupen, ya eso ya está anotado. Y los que faltan, pues le pediríamos que añadan la información. Recuerden que estamos tomando la asistencia y pues al finalizar de la semana, pues se les brindará el certificado correspondiente, por lo que les pediría que pongan también el nombre completo para no tener alguna equivocación cuando se lo genere. Elvis. Continúa. Muy buenas noches, gracias. Coronel Maldonado, un gusto, que tenga usted muy buena noche. Quería hacer una consulta, coronel, ya que me toca en muchas oportunidades poder hacer igual, orientar y dar esta respuesta igual a muchos alcaldes en municipios. Es respecto al seguimiento, de qué forma hace la Contraloría o a nivel del Estado el seguimiento o las sanciones respectivas que se vaya a dar a los municipios que, por un lado, no cierran sus declaratorios de desastre municipal por una o dos gestiones, inclusive, y otras más que todavía podría verificar que llevan 2 o 3 años sin haber cerrado declaratorios de desastre de gestiones pasadas. Y otro, el de no dar cumplimiento a la 602 en la ejecución y transferencias de recursos a la partida 031 cuando están dentro de su declaratoria de desastre. Ya que he podido observar que en muchos municipios se tiene el problema o sea, tiene la característica de hacer ese escaso recurso, por así decir, un monto muy limitado en la 031, pongámosle el dato de 50.000, 100.000 bolivianos, hasta en algunos 150.000 en el mejor de los casos. Y estos mismos no se ejecutan a brevedad para tener la declaratoria de desastre. Y aún así, pasada la declaratoria de desastre, no hacen las transferencias requeridas para poder hacer el uso de esos recursos para la atención de su declaratoria. Y más todavía llama la atención que pasado un trimestre hay municipios que son azotados por otro evento adverso y llega otra declaratoria de desastre por un segundo evento adverso, pero aún así siguen con la ejecución de sus gastos, de sus otras partidas, pero sin hacer la transferencia necesaria a la partida 031. Y siguen gastando como si todos se olvidan de ese lapso, de ese estado de excepción, y siguen haciendo los gastos de sus recursos normal, ya sea en gastos administrativos, gastos pagos de ejecución de proyectos, etcétera. ¿Cómo entra la Contraloría o de qué forma hace el seguimiento a estas autoridades o a estos municipios que no dan ese cumplimiento a cabalidad del uso de recursos adecuado en ese estado de excepción? Bueno, no sé si algo largo tal vez, coronel, si me deja entender. Sí, muchas gracias, Elvis. Buenas noches, igual. Un saludo grande. En realidad, creería yo que lo más importante de todo lo que tú expresas en tu preocupación y las cosas que se han ido manejando seguramente mal en muchos municipios, eh, la mayoría en realidad están incurriendo ese tipo de faltas, se podría decir, por desconocimiento de la norma.
Entonces, justamente es por esto que se abren este tipo de actividades y de acciones en realidad de capacitación para que de alguna manera se puedan ir socializando las normas y las leyes. Gran parte de todo esto y es de conocimiento de todos que no es un atenuante el decir yo no conocí esa ley, más bien es un agravante. Entonces, parte de todo esto a nivel municipal, más que la Contraloría, dense cuenta que la Contraloría, pues, somos más de 300 municipios en Bolivia. Entonces, no sé cómo podría comenzar a realizar un trabajo de seguimiento en este tipo de cosas. Creería yo que la parte más importante para poder exigir este tipo de asignación de recursos y todo esto es una parte importante que también está normada en nuestra Constitución Política del Estado, que es el control social. El control social es una parte importante a nivel del municipio que se puede encargar para realizar cualquier tipo de seguimiento de recursos, exigir la asignación de recursos en la partida 031, exigir el cierre del periodo de excepción, el decreto de cierre, ver todo este tipo de cosas a ese nivel, porque tienen que darse cuenta que de alguna manera los damnificados o los beneficiados en cualquier empleo de manejo de recursos en gestión de riesgos es la misma población. Entonces, justamente abrir talleres de capacitación, cursos, folletos, panfletos, una serie de materiales que puedan ser de fácil acceso, digamos, a la comunidad, cuñas radiales tal vez, para que la comunidad de a poco comience a entender la necesidad de que ellos participen como parte del control social y de alguna manera presionar, digamos, al municipio por pequeño que fuere, usted sabe que necesariamente tendrían que asignar un recurso para la gestión de riesgos en su partida 031 y ejecutar la misma para acciones que estén contempladas en gestión de riesgos desde la prevención. Ojo, digamos que es el municipio más pequeño de Bolivia y no solo puede dar 10,000 bolivianos en su partida 031, pues tendrá que utilizar ese monto para hacer cuñas radiales, digamos, en prevención y decir a la gente, concientizar que no pueden sembrar en la playa del río porque va a llegar el río y se va a llevar su sembradío, digamos, o construir o ese tipo de cosas. Entonces, ese tipo de trabajo creería yo que más que la misma Contraloría, la verdad yo soy funcionario del Ministerio de Defensa, sin embargo, creería yo que es más importante el control social y la concientización en en el conocimiento de la norma para que se exija a nivel municipal que se cuente con una ley de gestión de riesgos, que ya, por si acaso, de acuerdo, desde que se promulgó la ley había 2 años para que tengan sus leyes municipales. Hasta el momento muchos municipios no la tienen. Entonces, que se exija y que se asigne una planificación real con un presupuesto asignado como se hace a nivel central del Estado. Ya les dije, y esto es transparente, no es ningún secreto, el 0.15% del presupuesto general del Estado es lo que se asigna cada año para la gestión de riesgos. No sé si con eso respondí tu duda, Elvis. Bueno, coronel, una gran parte de lo que menciona es muy cierto, es un común denominador en todos los municipios seguramente, no solo del departamento de Chuquisaca, estoy más que seguro. Pero hasta ahora entonces, desde el nivel nacional o desde el gobierno mismo, no hay una, por así decir, hacer algo referido como una auditoría a las gestiones administrativas de los alcaldes transitorios en cuanto al uso y de los recursos asignados a su gestión cuando están en ese estado de excepción con sus declaratorias de desastre, coronel. Bueno, en realidad esa no es una función, ¿no es cierto?, del Viceministerio de Defensa Civil. Yo le mentiría la verdad si es que yo asevero, digamos, que no hay ninguna medida. Tal vez se está realizando en algunos otros municipios, pero dentro de lo que corresponde, digamos, a las funciones del Viceministerio de Defensa Civil en lo que conlleva a las declaratorias, lo único que nosotros tienes que también tomar en cuenta que
esta parte de la ley de autonomías es un poquito delicada, ¿no es cierto? Y uno no puede mucho meterse a fiscalizar en realidad el manejo de los recursos, tomando en cuenta de que el alcalde no es el único, si bien es la máxima autoridad ejecutiva de un municipio, pero tiene pues un consejo y unos secretarios y una serie de entidades políticas ahí que están participando en la toma de decisiones, y seguramente todos ellos son los que están, tendrían que estar involucrados, digamos, en el manejo del recurso del municipio. Entonces, esa es la gran parte, digamos, que tendría que ir hacia arriba con el control social, y parte, digamos, de los que forman parte del gobierno autónomo para la fiscalización de estos recursos. Sí, muy entendido, coronel. Ya un poquito más aclarando esos aspectos, ya que es algo que llama mucho la atención, ¿no? Yo trabajar directamente con los presidentes de los COEs municipales en el departamento de Chuquisaca, me da esa extrañeza en reiteradas oportunidades y en cada transcurso de estos meses, que muchas autoridades tienen esa cultura muy enraizada que es de atender y atender a los municipios y no tienen no se tiene una difusión muy clara, bueno, una difusión trabajada en cuanto a lo que es gestión de riesgos. Y desde ese preconcepto ya que tienen autoridades, consejos y servidores públicos, eh, ya solamente se mal acostumbra. Bueno, muchos de estos casos que se dan, que tienen ya, ocurre el evento adverso y nos elevamos a nivel departamental a solicitar asistencia. Y todas las categorías programáticas siguen su curso de gasto normal y corriente durante toda la gestión, ¿no? Y ese es un aspecto muy delicado y me sigue entrando esa curiosidad de saber si en algún momento se entra algún seguimiento o se hace una fiscalización a este tipo de manejo administrativo en cuanto a uso y gastos. Pero aún estoy seguro que alguna información más se va a poder seguramente mejorar y trabajar en transcurso de estos años venideros, ¿no, coronel? Sí, justamente como parte, digamos, de los objetivos trazados por el viceministro Calvín Montes, es poder llegar a capacitar a la mayor cantidad de municipios, si se puede, a todos, en lo que es esta nueva normativa, en el entendido de que son nuevas autoridades, ¿no es cierto? Y están iniciando un nuevo periodo de gobierno municipal. Y a veces cambian todo el personal, el que llega, el que va, se lleva todas sus cosas, borra la computadora y deja todo en cero para que inicien de nuevo, y pues cuesta iniciar de nuevo. En algunos casos se han quedado técnicos con con el criterio bueno, digamos, de algunos alcaldes de que es un personal técnico capacitado. Sin embargo, en muchos municipios no pasa esto. Y el técnico de la UGR está 2 meses, lo despiden, contratan a otro, de nuevo se tiene que capacitar, y eso es como un círculo vicioso que no se cuenta con personal técnico capacitado en el área, y eso hace difícil la relación entre los gobiernos autónomos municipales, seguramente las direcciones de gestión de riesgo a nivel de las gobernaciones y el Viceministerio de Defensa Civil, tomando en cuenta de que nosotros como Viceministerio de Defensa Civil también estamos ahí atendiendo, a veces paralelamente, digamos, con las gobernaciones a los municipios afectados en el caso de que los eventos sean inminentes. Entonces, esa relación y ese intercambio de información, ustedes saben que es, como había explicado en la presentación, en cuanto a la vulnerabilidad de las comunidades y municipios, es tan importante para la toma de decisiones. ¿Y para qué? Para hacer el análisis de esa información. Vulnerabilidad, amenaza, riesgo. Y el riesgo a través de boletines, recomendaciones y todo esto. Entonces, si no se tiene un personal capacitado, y no solo personal capacitado, sino también autoridades que estén conscientes de la necesidad de la implementación de este tipo de cosas. Porque no ganamos nada teniendo todos los técnicos mujeres súper capacitados, mientras no haya la voluntad política a ese nivel para poder implementar ese tipo de asignación de recursos, por un lado, planificación, implementación de leyes, decretos y todo lo que conlleva a lo que es la gestión de riesgos, por pequeño que sea el municipio.
porque por más pequeño que sea, puede tomar acciones desde la prevención, como sabemos. Entonces, y si esas acciones están bien orientadas con el asesoramiento técnico de un buen técnico de la UGR, pues eso puede salir adelante y vamos ganando, digamos, de alguna manera la participación del municipio, de la gobernación y del nivel central del Estado. Le agradezco mucho, coronel. Coronel, Horacio Cabrera tiene levantada la mano. Sí, adelante, por favor. Muy buenas noches a todos. Felicitar primeramente al coronel por la gran exposición que nos dio. Es muy entendible y de mucha ayuda, ¿no? Bueno, les saludo desde el responsable de gestión de riesgos del municipio de Villamontes. Bueno, coronel, yo tengo una consulta sobre el tema de presupuesto, de acuerdo a tu plan de contingencia o plan de emergencia, que se dé, digamos, un evento de desastre. De acuerdo al presupuesto destinado para este evento, ya sea inundación o incendio o sequía, que son los tres eventos más que ocurren mayormente acá dentro del municipio de Villamontes. eh, Bien, la división de estos presupuestos, digamos, por parte de la alcaldía, póngale que el presupuesto dentro del plan de contingencia son 100.000 bolivianos, el 100%. La alcaldía te puede cubrir con un 20%, la subgobernación con otro 20%. De acuerdo a este plan de contingencia que uno realiza, el presupuesto que está ahí destinado para ese evento, puede ser así, digamos, de que toda la estructura del COEM tiene que aportar un presupuesto de acuerdo que sea el mismo porcentaje, o puede ser que la alcaldía ponga un porcentaje, la subgobernación otro porcentaje y así sucesivamente. Muchas gracias por la consulta. Un saludo grande al municipio de Villamontes. Bueno, importante poder discriminar lo que es la asignación de presupuestos de acuerdo a la planificación que tú tendrías, digamos. Si tú tienes tus planes de contingencia para estos 3 eventos recurrentes y este plan de contingencia en la asignación de recursos, hablando netamente del municipio, no tanto de la subgobernación ni nada, tendría que estar aprobado por ese Comurade. Si no existe el Comurade, dense cuenta que todo el peso de todas las responsabilidades va cayendo netamente en el alcalde. Y si el alcalde no entiende la necesidad de formar este Comurade, lógicamente a su cabeza, pero con todos esos responsables que cada uno esté aprobando esa asignación del presupuesto en función lógicamente, los recursos que ingresan al presupuesto, el tipo de municipio, etcétera, pues es un poco difícil de determinar el porcentaje que se pueda asignar. Como les digo, eso mucho va a depender de la planificación y de la aprobación de la misma. Yo te podría decir, en tu plan de contingencias, ¿por qué no has contemplado, digamos, para los incendios, la asignación de equipo para 3.000 soldados del regimiento que está ahí, digamos, para 300 soldados y premilitares más, digamos? Y ahí, si te das cuenta, si tú piensas en esa asignación de equipos para apagar incendios en esa proporción, pues se te dispara tu presupuesto y ya no tienes nada de plata. Pero si ese presupuesto está asignado, digamos, para una patrulla, digamos, de reacción inmediata, que son, ¿qué te digo?, 40 soldados, algo así, de ahí del Pisagua, o algo así, entonces seguramente esa aprobación de ese presupuesto debe estar directamente en relación de 2 cosas importantes. Primero, la autorización y aprobación de este Comurade, que tendría que estar instaurado. Se puede sacar un decreto de creación del Comurade y un reglamento de las funciones de los miembros del Comurade, por un lado. Y segundo, datos estadísticos seguramente con experiencias de años anteriores. O sea que normalmente ya tendrían que tener un parámetro medio, digamos, del gasto y de la asignación de recursos
con los cuales ustedes podrían, entre comillas, están preparados para afrontar de alguna manera estos eventos que son recurrentes. Entonces, eso viene por un lado, y lógicamente a nivel subgobernación, también pues seguramente a nivel subgobernación tendrán una dirección de gestión de riesgos. No conozco bien la estructura de la subgobernación del Chaco. Sin embargo, es importante que dentro de su planificación, pues ellos tendrán que tomar también la recurrencia de los eventos de todos los municipios de la subgobernación y asignar, de acuerdo a su presupuesto, el presupuesto asignado. Entonces, es más que todo la planificación respaldada, lógicamente, con informes técnicos de las unidades de gestión de riesgos, por un lado, de los directores de gestión de riesgos, por otro, a nivel subgobernación o gobernación, y la asignación de estos recursos para estos planes. Si no hay un plan que respalde esto, mucho a ojo de buen cubero no se puede, digamos, asignar un presupuesto real, digamos. ¿Por qué? Porque estos planes hay que entender que son planes nada más, están sujetos a modificaciones. Llegado el momento, tal vez tú necesitas más del combustible que has planificado, pero ya el planificado ya está comprometido en esto y es para eso los periodos de excepción. Ya se te acabó tu presupuesto de esto y lógicamente puedes hacer un movimiento intrapartidario para asignar más recursos a combustible, alimentación, a lo que se pueda, digamos, equipamiento o lo que se pueda asignar. Entonces, el porcentaje no está tanto en relación a un tanto por ciento esta persona, este municipio, la gobernación, sino en cuanto a la planificación. Horacio, no sé si está clara mi respuesta. Perfecto, perfecto, coronel. Sí, está más que entendible. El hecho es que uno, cuando muestra el plan de contingencia, a veces, digamos, que crea la susceptibilidad de presupuesto, ¿no? Tanto como para su gobernación o como para todas las entidades involucradas dentro de la estructura del COE, ¿no? De acuerdo a eso, entonces, coronel, uno ya tengo más conocimiento en ese tema, así que no, muchas gracias por la explicación y excelente posición. De nada, muchas gracias. Bueno, en realidad lo más importante que te puedo indicar es que si es que tuvieran una ley municipal y en su ley ya podrían asignar algún recurso comprometido a todo esto, sería un poco más fácil para ti poder planificar, ¿no es cierto? Pero este tipo Exactamente. de cosas se van trabajando, como les decía hace un rato, de abajo arriba y de arriba abajo, porque si no hay la voluntad de arriba, pues difícil se va a aprobar tus planes por más buena intención que tengas para afrontar los mismos. Entonces tiene que haber Perfecto. la concientización de arriba y tú de abajo, digamos, ir poco a poco metiendo esta idea y tratar de justificar, lógicamente, todos estos medios que estarían planificados en tus planes. Perfecto, coronel. Muchísimas gracias. Buenas noches. Un Buenas noches. punto de acotación de lo que mencionaba el coronel es justamente esta parte importante de la vulnerabilidad, donde son las características ya internas del elemento expuesto, en tal caso, por ejemplo, la población. Y aquí es donde uno, por ejemplo, puede empezar a ver cuáles son esas características susceptibles o sensibles que estarían en un territorio para los tomadores de decisiones. Por ejemplo, si encontramos temas de, no sé, analfabetismo, temas de estado de viviendas en mal estado, pues por ahí podríamos ir ingresando con alfabetizaciones, la concienciación de las personas de, por ejemplo, estar en un territorio de exceso de lluvias, de precipitaciones, donde van a haber inundaciones, con un estado de vivienda malo, donde pues el resultado sería un alto riesgo y pues sería un impacto de que perderían la casa. Entonces, es muy importante esta parte de la vulnerabilidad, porque nosotros sabemos que las amenazas se van a dar sí o sí, pero nosotros no podemos controlar eso, pero sí podemos controlar es en la parte del territorio, en las características internas, en la parte de la vulnerabilidad, aumentar estas capacidades para adaptarse y también para prevenir pues consecuencias o daños negativos. Entonces es algo muy importante que usted también nos pudo hablar y pues también estoy haciendo una confesión. Si nadie más va a presentar alguna pregunta, estaríamos dando por finalizado el día de hoy la capacitación por parte del coronel Luis Maldonado.
También les quería indicar de que en el chat pues se encuentra el link de la asistencia para las personas que no se han podido registrar. Y bueno, por favor, les pediría colocar el nombre completo, que esto pues a su vez al finalizar la semana pues me estaría ayudando para yo poder hacer los certificados correspondientes y hacerlos llegar a cada uno de los correos que han puesto. Y pues también quería decirles de que el día de mañana ya no es este link, sino que tienen que seguir la agenda. Ahí tenemos otro link diferente, cada uno pues va a tener, cada reunión, dependiendo del módulo, pues va a cambiar el link de la participación. Si tiene alguna palabra más, coronel, pues bienvenido, si no, pues estaría ya cerrando la... Sí, muchas gracias. Unas últimas palabras en realidad. Quería comunicar a todos los municipios participantes y técnicos responsables de las unidades de gestión de riesgos que el Viceministerio de Defensa Civil tiene una plataforma virtual de capacitación en gestión de riesgos. Esta plataforma de capacitación es netamente gratuita. Lo único que se necesita para cursar esta plataforma virtual de capacitación es tener un correo electrónico nada más, y esta ola de capacitación virtual consta de 11 módulos, los módulos que tienen sus evaluaciones, y una vez que han aprobado los 11 módulos, automáticamente el sistema les va a generar un certificado de participación en gestión de riesgos con 35 horas. Este certificado tiene la firma del ministro de Defensa, del viceministro de Defensa Civil, y además tiene un código QR que le da la validación del mismo. Tienen una serie de materiales en gestión de riesgos, en PDF, tienen videos más técnicos en realidad de todo lo que está relacionado con la gestión de riesgos, videos de sensibilización para la población, tiene materiales en PDF y una serie de cosas importantes e interesantes en lo que es gestión de riesgos. Los que están interesados, les invito a que puedan navegar un poquito por la página del Viceministerio de Defensa Civil y poder realizar este curso. Asimismo, en la misma página del Viceministerio de Defensa Civil cuenta con un maletín de herramientas, se llama. Y de manera digital, el Viceministerio les proporciona a las personas que necesiten todos los manuales, reglamentos en nivel conformación del UGR, del COEM, y una serie de manuales y reglamentos y lineamientos que tiene el Estado en gestión de riesgos de manera gratuita igual, que la pueden descargar desde la página del Ministerio del Viceministerio de Defensa Civil, sin ningún costo, nada. Entonces ustedes, si necesitan este tipo de herramientas, están disponibles en la página del Viceministerio. Les invito a que puedan curiosear un poquito por esta página para que de alguna manera puedan contar con mayor material, y si quieren, están dispuestos a rendir este curso no tiene un límite de tiempo. Si lo quieren, lo hacen en 10 días o en 10 meses, pero de alguna manera poder contar con estos conocimientos a través de la página del Viceministerio. Un abrazo grande a todos los técnicos y muchas gracias por el tiempo prestado. Nosotros estamos atentos a cualquier solicitud de cualquier municipio que necesite tal vez replicar estas capacitaciones de una manera presencial. Podemos coordinar ese tipo de cosas. El Viceministerio siempre está abierto. Voy a pasar mi presentación a los organizadores del evento para que les compartan también, para que de alguna manera tengan esa presentación, y mi número de teléfono lo voy a colocar en el chat para que si tienen alguna duda, coordinar alguna actividad en coordinación con el Viceministerio, las puertas del Viceministerio siempre estarán abiertas. También comunicarles que existe ¿qué les digo? Un responsable departamental de Defensa Civil en Tarija, por un lado, y un responsable regional de Defensa Civil del Chaco, que queda en Camiri. Entonces, se puede coordinar con ellos cualquier actividad y todo esto, siempre con los brazos abiertos. Un abrazo grande a todos.
he tenido el placer de conocer a algunos técnicos y bueno, pues vamos trabajando en todo esto en beneficio no solo del municipio, sino también de toda la población para que las actividades y acciones en gestión de riesgos cada vez estén más fortalecidas. Muchas gracias, un abrazo grande como siempre y este no es un hasta luego, sino un hasta pronto. Muchas gracias, coronel. Si me podrían ayudar todos activando la cámara para poder hacer una toma de fotos, ya que todo este día pues, de capacitación pues, lo vamos a subir a redes sociales, a nuestra página del CIFEN. Entonces, si me podrían ayudar activando las cámaras para poder tomar, y ahí sí ya poder culminar el día de la capacitación. Voy a proceder a tomar la respectiva foto. Me pueden ayudar. Aquí va. 5, 4, 3, 2, 1. Muchísimas gracias a todos los participantes. El día de mañana igualmente vamos a estar con un nuevo tema, un nuevo módulo. Pues ahí vamos a vernos en el mismo horario, a las 7 p.m. hora de Bolivia. Bueno, yo estoy desde Ecuador, así que para acá pues estamos una hora menos, que sería las 6. Nos vemos el día de mañana y pues muy agradecido por toda la información brindada de parte del coronel Luis Maldonado. Y pues como él dice, no es hasta pronto, no es un final, sino que todos buscamos una retroalimentación para hacer conciencia de justamente la gestión de riesgo en cada localidad, para poder hacer este reforzamiento de capacidad. Muchas gracias a todos los participantes por el día de hoy. Muchas Muy bien. gracias. Hasta luego, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.